Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, tenemos la ecuación general de la recta R dada por la expresión y las coordenadas de un punto P exterior a la recta definido por. Luego, la distancia del punto P a la recta R se calcula como el cociente entre el valor absoluto de las coordenadas del punto P evaluados en el miembro izquierdo de la ecuación general de la recta y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de las variables x y y respectivamente. A continuación, veamos un ejemplo. Calcula la distancia desde el punto R de coordenadas 2.1 a la recta S definida por la ecuación 5y menos 20 igual a 12x. Muy bien, comenzaremos por transformar la ecuación de la recta en su forma general, que nos quedaría 12x menos 5y más 20 igual a 0. Luego, utilizando la fórmula, nos quedaría que la distancia del punto R a la recta S va a ser igual al valor absoluto de las coordenadas del punto R evaluadas en el miembro izquierdo de la ecuación general de la recta, que nos quedaría dividido por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de las variables x y y. Ahora, calculando los productos del numerador y las potencias del denominador, nos quedaría valor absoluto de 24 menos 5 más 20 dividido por la raíz cuadrada de 144 más 25. Luego, resolviendo la sustracción y adición del numerador y la adición del denominador, nos quedaría valor absoluto de 39 dividido por la raíz cuadrada de 169. Ahora, determinando el valor absoluto de 39 y calculando la raíz cuadrada de 169, nos quedaría 39 treceavos. Y simplificando, nos quedaría como resultado final 3. Muy bien, geométricamente tenemos el plano cartesiano, tenemos la recta S y tenemos las coordenadas del punto R, donde la distancia del punto R a la recta es el segmento perpendicular de longitud 3. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la distancia de un punto a una recta como parte del curso de geometría. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.